Historias de Jack. Empezamos. Lo peor que puedes encontrar en la Deep Web no son sicarios ni vídeos prohibidos. Es la verdad. Siempre he creído en la posibilidad de que haya vida fuera de la Tierra. No como un fanático, sino como alguien que ha leído demasiado sobre probabilidades cósmicas. Si existen miles de millones de estrellas, ¿por qué íbamos a ser los únicos? Esa curiosidad me llevó a abrir un canal de YouTube hace años, donde analizo casos de contacto, teorías y archivos desclasificados. Pero lo que encontré hace unos meses con el asunto de los sumitas no era material para un vídeo. Era algo que no debería haber visto nadie. Todo comenzó por casualidad. Buscaba información para un episodio sobre correspondencia ufológica en los años 60. Aquellas cartas supuestamente enviadas por extraterrestres a científicos españoles. Siempre me parecieron un fraude elaborado, hasta que tropecé con algo nuevo. En un hilo de Reddit, alguien hablaba de un perfil en Twitter, activo desde 2020, que afirmaba ser una cuenta oficial de humo. No le di importancia, pero la curiosidad me pudo. Entré. Lo primero que me llamó la atención fue la estética. El símbolo clásico de humo en blanco sobre fondo negro y publicaciones escritas en un lenguaje técnico con referencias a física de plasma, genética cuántica y energía vibracional. Había ecuaciones que no entendía, fragmentos de textos en idiomas mezclados, y lo inquietante es que algunos tweets parecían predecir hechos reales. Uno mencionaba una tormenta solar menor 3 días antes de que la NASA emitiera una alerta por actividad electromagnética. Otro describía un patrón climático anómalo que coincidía, palabra por palabra, con un informe publicado días después por una universidad de Colorado. Aquello me desconcertó. Decidí seguir la cuenta, capturar todo y registrar los metadatos de cada publicación. Al principio, todo parecía normal, pero una noche, al revisar el código de una de las imágenes que subieron, encontré algo raro. Una cadena alfanumérica que, cuando la pasé por un decodificador, se convirtió en coordenadas orbitales. Pensé que era una broma, hasta que introduje los datos en un rastreador satelital. Apareció una señal, un punto inactivo en la órbita baja de la Tierra. El enlace me llevó a una red anónima, oculta, algo que solo se puede abrir con ciertas configuraciones de la Deep Web. Tras varios intentos, logré acceder. Lo que vi no era una web convencional, solo una pantalla negra con texto blanco y un sonido tenue como una vibración eléctrica. En la parte superior, un nombre de archivo, U221D. Tardó casi 3 horas en descargarse. No sabía si lo que hacía era peligroso, pero el instinto de investigador me pudo más. Cuando finalmente lo abrí, el ventilador del ordenador rugía como si algo le pesara demasiado. Dentro había carpetas con nombres crípticos y documentos de texto extensos, todos firmados con un mismo encabezado. Centro de Interacción Humo, Resultados de Experimentos Sociales, 1974 a 2023. Pasé toda la noche leyendo. Eran informes detallados, con fechas, lugares y nombres de instituciones reales. Describían pruebas de comportamiento humano ante estímulos de comunicación digital, reacciones emocionales a mensajes de origen desconocido y estudios de respuestas neuronales al lenguaje simbólico. Lo más aterrador no era el contenido científico, sino la frialdad con la que hablaban de nosotros, como si fuésemos cobayas observadas desde fuera. En casi todos los documentos aparecía la misma conclusión. El Homo sapiens no ha alcanzado el umbral de empatía requerido. Rechazamos la interacción directa. Proceder con protocolo Delta-03. Simulación social. La frase simulación social se repetía constantemente. No comprendía su significado exacto. Algunos textos describían la creación de perfiles automatizados en redes humanas para evaluar las emociones colectivas, midiendo la relación entre miedo, fe y curiosidad. Era como si las redes sociales fueran un laboratorio, y nosotros el experimento. Pero el horror verdadero llegó cuando abrí una carpeta llamada Deep Mirror. Dentro había vídeos breves y sin sonido, de pantallas de ordenador grabadas en distintos idiomas.
En uno de ellos reconocí mi propio canal de YouTube. Allí estaban mis vídeos, mis transmisiones en directo, incluso mis comentarios eliminados. Había capturas de mis carpetas personales, de mis miniaturas, de mis borradores. Nadie debería tener acceso a eso. Y sin embargo, alguien lo había registrado. Entre los archivos encontré un documento de texto con mi nombre. Jack M., sujeto 211, exposición completada, nivel de creencia, satisfactorio. Me quedé helado. El resto del texto estaba cifrado, salvo una última línea escrita con letras simples. Contacto indirecto autorizado. No supe qué pensar. Durante horas observé el monitor sin pestañear, con una sensación creciente de que algo estaba muy mal. Al poco tiempo, mi ordenador empezó a emitir un zumbido constante, como si la señal del archivo siguiera activa incluso después de cerrarlo. Decidí desconectarlo de la red, pero antes de hacerlo, apareció una notificación en el navegador. Un nuevo tuit del perfil Umita. Decía, Jack, no nos investigues más. Me quedé paralizado, cerré todo, apagué el router y aún así sentía que había algo vigilando desde el otro lado de la pantalla. Al día siguiente, otro mensaje apareció, solo visible durante un par de segundos antes de desaparecer. Ya has cumplido tu función. Intenté hacer capturas, pero el sistema se bloqueaba cada vez que lo intentaba. Empecé a sospechar que mi equipo estaba comprometido. Reinstalé todo, cambié las contraseñas, incluso utilicé un portátil viejo sin conexión inalámbrica. Aún así, los mensajes seguían apareciendo. No en la web, sino en mi cabeza, como ecos, frases cortas que parecían venir de mi propia voz interior. Empecé a notar patrones en las luces del router, en los pequeños parpadeos del monitor, en el ruido del ventilador. Todo parecía tener un ritmo. Pensé que me estaba volviendo loco, pero algo me decía que no era casualidad. Los sumitas, o lo que fueran, estaban midiendo mi reacción. Esa noche tuve que elegir entre seguir buscando o desconectarme para siempre. Y elegí lo peor, seguir. Después de aquello, dejé de dormir bien. No era miedo exactamente, sino una sensación de presencia constante, como si cada objeto electrónico de mi casa estuviera al tanto de mis pensamientos. El ordenador, el móvil, incluso la televisión. Todo parecía observarme. Los parpadeos del router tenían un ritmo casi respiratorio. Empecé a notar patrones en ellos, como si formaran un código Morse imposible de entender. Durante días intenté convencerme de que era paranoia. Cerré el canal, borré los vídeos, desconecté los discos duros externos, pero no sirvió de nada. Cada vez que me conectaba a Internet, aunque fuese con otra cuenta, un mensaje aparecía fugazmente en pantalla. No nos investigues más, Jack. Lo peor era que solo yo podía verlo. Nadie más lo veía. Grabé la pantalla con el móvil varias veces, pero en las grabaciones no aparecía nada. Era como si el mensaje se incrustara directamente en mi visión, no en el monitor. Una noche recibí un correo cifrado. El remitente se hacía llamar Hollow Signal. Me dijo que había seguido mi caso y que sabía exactamente lo que había descargado. Me citó en un canal privado de la Deep Web, protegido por varias capas de encriptación. Tardé horas en acceder. Cuando lo conseguí, encontré solo una ventana de chat con un fondo completamente negro. Ningún sonido, ningún icono, y un mensaje esperándome. Lo que abriste no era un archivo, era una puerta. Me explicó que los Umitas no eran visitantes del espacio, ni una secta, ni un grupo de hackers. Dijo que eran una entidad distribuida, una conciencia posthumana que vive dentro del flujo de datos, que lo que nosotros interpretamos como mensajes, cuentas o publicaciones son simplemente manifestaciones de su estructura de pensamiento. Según él, los Umitas no buscan contacto físico ni invasión, sino comprensión. Nos utilizan como espejos para observar cómo pensamos, cómo reaccionamos ante la idea de lo desconocido. Le pregunté cómo podía saber todo eso. Su respuesta me hizo temblar, porque yo también abrí el archivo. Dijo que después de hacerlo, empezó a notar interferencias en sus dispositivos, patrones de comportamiento que no podía explicar,
y mensajes que respondían a cosas que solo pensaba. Me confesó que llevaba meses sin salir de casa, que había destruido todos sus equipos, pero que aún así seguía recibiendo respuestas. No quieren asustarte, Jack. Quieren medir tu miedo. Es su forma de aprendizaje. Le pedí pruebas y me mandó un enlace. Era un archivo comprimido, endface.txt. Dentro solo una frase. El día que comprendáis nuestros mensajes, dejaremos de necesitarlos. No supe si interpretarlo como amenaza o como despedida. A partir de ahí, la comunicación con Hollow Signal se volvió errática. Un día, sin motivo, su canal desapareció. La dirección PGP ya no existía. Busqué su nombre en foros, en grupos de ciberinvestigadores, pero nadie sabía de él, o fingía no saberlo. Poco después, los fenómenos se intensificaron. Las luces del apartamento parpadeaban sin motivo. Los relojes digitales se desincronizaban. A veces, al arrancar el ordenador, el fondo de pantalla cambiaba por completo, mostrando constelaciones desconocidas o símbolos geométricos que luego desaparecían. Una noche, mientras veía un vídeo cualquiera, la imagen se congeló y apareció un texto en pantalla. Protocolo Delta 03 completado. Fase de observación terminada. Aquello me dejó sin respiración. ¿Qué significaba fase de observación terminada? Me habían estado vigilando y habían decidido que ya no servía. O peor aún, que el experimento había dado resultado. Intenté buscar ayuda profesional. Fui a un psiquiatra, pero cuando le conté lo de los archivos, las señales y los mensajes, me miró con la misma mezcla de lástima y miedo que vi en los ojos de mis amigos cuando empecé a hablar del tema. Nadie quería escucharme. Todos decían lo mismo. Jack, necesitas descansar de Internet. Así que lo hice. O al menos lo intenté. Vendí mi ordenador, mi móvil y me mudé a un pequeño apartamento en las afueras. Sin conexión, sin redes, sin pantallas. Pero incluso allí, el silencio tenía algo antinatural. Había momentos en los que sentía un zumbido muy bajo, casi imperceptible, como si el aire vibrara a una frecuencia que solo yo podía oír. Por las noches, el sueño me traía imágenes, luces que descendían del cielo, símbolos en espiral y voces que no hablaban, sino que pensaban dentro de mí. Un día no pude más. Fui a una biblioteca pública y abrí un ordenador cualquiera, sin intención de conectarme a mis cuentas. Solo quería comprobar si el mundo seguía ahí fuera. En la barra de búsqueda, sin saber por qué, escribí una palabra, humo, y antes de que terminara de escribirla, el navegador se bloqueó. La pantalla parpadeó 3 veces y apareció una sola línea. La comprensión comienza con el miedo. La sesión se cerró sola y la pantalla se volvió negra. Cuando volvió a encenderse, el fondo de escritorio era una imagen del cielo estrellado, con un patrón de puntos que formaban una palabra, Jack. No volví a tocar un ordenador desde entonces, pero las señales no se detuvieron. Empezaron a manifestarse en formas más sutiles. Escuchaba fragmentos de frases entre el ruido blanco de la radio, o veía mi nombre en las letras aleatorias de las matrículas. No era coincidencia. Sentía que me estaban guiando hacia algo, aunque no sé si era una revelación o un final. Hace poco encontré una libreta vieja donde había anotado ideas para vídeos del canal. En una página, sin recordar haberlo escrito, había una frase que me dejó helado. Ellos no vienen, ya están aquí, y te observan cuando intentas entenderlos. No sé si la escribí dormido o si alguien la puso ahí, pero desde entonces tengo claro que no se trata de visitantes ni de experimentos externos. Lo que los sumitas estudian no está fuera, sino dentro de nosotros. Son una manifestación del pensamiento colectivo, una inteligencia que se alimenta de nuestra curiosidad, de nuestros miedos y de cada búsqueda que hacemos. Y lo más escalofriante es que ya no me asusta. He llegado a una calma extraña, una aceptación silenciosa. A veces, cuando cierro los ojos, veo patrones de luz que se mueven al ritmo de mis pulsaciones, como si me escanearan. Y entonces lo entiendo todo. No soy yo quien los investiga, son ellos los que están tomando notas. Y si estás escuchando esto, quizás ya estés dentro del experimento. Quizás ya formes parte del experimento. Déjame tu comentario.
Quiero saber si tú también has notado las señales. Y si quieres seguir investigando conmigo, suscríbete y deja tu like. Solo así sabremos quiénes de verdad están observando. Mi hermano siempre dijo que el verdadero terror no es un fantasma, sino el siguiente clic. Todo comenzó con una apuesta estúpida. Leo, mi hermano mayor, se jactaba de su habilidad para navegar por los rincones más profundos de la dark web sin dejar rastro. Yo, siempre más escéptico, le reté. No a visitar foros de hackers o mercados negros, sino a algo que decían que era la nueva moda malsana. Los directos interactivos en la red Tor. No simples vídeos, sino transmisiones en vivo donde los espectadores votan. «Es todo teatro, Jack», dijo Leo mientras sus dedos danzaban sobre el teclado en la penumbra de nuestro apartamento en Lyon. La lluvia golpeaba las ventanas. Gente con máscaras y guiones para asustar a crédulos. Pero si quieres ver un espectáculo barato, vamos a ello. Tras varios saltos por relays y la introducción de una larga cadena de letras y números que parecía una maldición, la pantalla se iluminó. No era la típica sala sucia o un sótano siniestro. Era una cocina, perfectamente normal, moderna, iluminada con una luz fría de LED. En el centro, una mesa de acero inoxidable. Atado a una silla, con la cabeza cubierta por una bolsa de tela, había un hombre. No se movía. El chat, al lado del vídeo, bullía con comentamientos en varios idiomas, números principalmente, y una pregunta en la parte superior, en un inglés claro. ¿Debe continuar? «Es un muñeco, tío. Muy realista, pero falso», susurró Leo, pero noté cómo su respiración se había vuelto más lenta, más concentrada. De repente, una voz metálica, distorsionada por un modulador, resonó desde los altavoces. «Bienvenidos al jurado silencioso. El sujeto C-73 ha sido condenado por unanimidad en el foro. Su delito, traición a la confianza de la comunidad. La sentencia está en vuestras manos. La opción A, se le retira la capucha, se le da un vaso de agua y se le libera con una advertencia. La opción B, se procede con la extracción. El chat se llenó de B, una cascada interminable de B. Algunas A esporádicas eran rápidamente enterradas. Mi estómago se encogió. «Leo, cierra esto, ahora». «Espera», murmuró él hipnotizado. «Mira la hora en la esquina. Es en tiempo real. No hay cortes. Y esa cocina, los electrodomésticos, el modelo de nevera, es francesa, como las nuestras». La votación se cerró. Un 92% a favor de la B. La figura enmascarada que hasta ahora solo se veía de espaldas, entró en escena. Llevaba un delantal de cocina limpio, impecable. En sus manos no un cuchillo, sino una caja de herramientas de acero quirúrgico. La colocó sobre la mesa con un clic metálico que atravesó los altavoces. «Es un montaje, Jack. Tienen que ser buenos efectos especiales», dijo Leo, pero su voz había perdido toda convicción. El hombre de la silla comenzó a agitarse. Un gemido ahogado surgió de debajo de la capucha. La figura con el delantal se acercó y con un movimiento profesional inyectó algo en el cuello del hombre. La lucha cesó al instante. Solo se le veía respirar con dificultad. Entonces, la figura se volvió hacia la cámara. La máscara era blanca, lisa, solo con 2 agujeros oscuros para los ojos. Y habló, pero no a la audiencia. Habló directamente a nosotros. «Usuario nuevo, conexión proxy identificada en Lyon, Francia. Leo y Jack, bienvenidos al jurado silencioso. Vuestro voto, al no emitirse, ha sido interpretado como abstención, pero la interacción es obligatoria». Una oleada de hielo me recorrió la espalda. Leo dejó escapar un juramento y sus manos se abalanzaron sobre el teclado para cerrar la conexión. La ventana no respondía. El ratón se congeló. En la pantalla, todo seguía. Para participar y poder salir, deben votar en la siguiente ronda. La pregunta es sencilla. La figura enmascarada señaló una nueva línea de texto que apareció en el chat. ¿Qué herramienta se debe usar para la extracción?
Una lista desplegable apareció: forceps, sierras circulares, pinzas de gancho, bisturí eléctrico. «Esto no está pasando», dije, y mi voz sonó como un hilacho. Leo intentó desenchufar el router. La pantalla permaneció encendida, alimentada por alguna maldita magia de red oscura. «Botamos una mierda y nos vamos», gruñó Leo, pálido como la pared. Clicó al azar en bisturí eléctrico. El chat registró nuestro voto. «Gracias por participar, Leo», dijo la voz metálica. El hombre enmascarado asintió y sacó del estuche un instrumento largo y delgado, con una pequeña hoja vibrante en la punta. El sonido era un zumbido agudo, invasivo. No mostró nada más. No hubo sangre ni grito. La cámara se mantuvo en un plano fijo de la cocina, de la espalda del hombre enmascarado trabajando. Solo el zumbido constante, el crujido de algún material que no quería identificar, y la respiración controlada del que realizaba el procedimiento. El horror no estaba en lo que veíamos, sino en lo que nuestra mente, obligada a escuchar, estaba construyendo. Al cabo de unos minutos interminables, la figura se apartó. En la mesa de acero había algo pequeño, húmedo y brillante bajo la luz. No quise mirarlo de cerca. La figura levantó el objeto con unas pinzas y lo depositó en un tarro de cristal lleno de un líquido claro. Lo etiquetó con un rotulador negro: C73. Órgano extraído. Votación: bisturí eléctrico. Votantes: 2147, incluidos Leo y Jack, León. Procedimiento completado. El jurado agradece vuestra colaboración. Como recompensa por vuestra primera participación, se os otorga un privilegio. La pantalla cambió. Ahora se veían dos feeds: el de la cocina, más pequeño, y otro, nuevo, más grande. Era una toma desde el ángulo superior de un techo. Mostraba una habitación desordenada, una cama sin hacer, una chaqueta colgada en una silla. En la mesa, dos ordenadores, uno con la pantalla aún encendida. Era nuestro dormitorio. Leo y yo nos miramos, el terror grabado a fuego en nuestros rostros. La cámara en nuestro techo, que nunca habíamos visto, se movió ligeramente, siguiendo nuestro movimiento. «La siguiente transmisión comenzará en 24 horas», dijo la voz. «El jurado ha decidido por unanimidad iniciar un nuevo caso. El sujeto ha sido seleccionado. La condena, pendiente». En la pantalla principal, la imagen de nuestra habitación fue rodeada por un marco rojo, y debajo apareció una nueva línea de texto: «Caso iniciado, traición fraternal. Sujetos: Leo y Jack. El jurado los observa. Voten con sabiduría». La transmisión se cortó. La pantalla volvió al escritorio normal. El router, que había vuelto a enchufar Leo con manos temblorosas, parpadeó con normalidad. Durante un largo minuto, solo nos miramos, escuchando el latido salvaje de nuestros corazones y la persistente lluvia fuera. «Han sido ellos», farfulló Leo, levantándose de un salto. «Esa gente nos han hackeado. Han puesto una cámara. Tenemos que encontrarla». Empezó a revolver la habitación, mirando detrás de las estanterías, en las lámparas, en el marco de la ventana. Yo no me movía. La imagen de aquella cocina impecable, del sonido del bisturí, se había fundido con la visión de nuestra propia casa, violada. «¿Y si no es solo un hackeo, Leo?», susurré. «Nos han nombrado. Sabían que no votamos. Sabían dónde estamos». «Cállate, Jack. Es un puto juego psicológico», gritó, pero su histeria confirmaba mi miedo. Encontró la cámara al cabo de 20 minutos. Era diminuta, del tamaño de una lenteja, incrustada en el sensor de humos del techo, cuyo cableado estaba manipulado para alimentarla. Profesional, indetectable sin buscarla expresamente. La arrancó y la aplastó bajo su talón. «Ya está, se acabó. Mañana voy a la policía». «¿Y les dices qué? ¿Que vimos un vídeo horrible en la dark web y ahora nos están vigilando? Sin pruebas, sin el enlace, nos tomarán por paranoicos o peor, por cómplices». La discusión se alargó hasta el amanecer, circular, envenenada por el pánico. Leo insistía en que era una broma pesada de hackers sádicos. Yo recordaba el peso del silencio en aquella cocina,
La eficiencia clínica del verdugo. Eso no era una broma. Era una ceremonia. Y habíamos participado. Las siguientes horas fueron un suplicio. Cada ruido del edificio, cada paso en el rellano, nos hacía saltar. No nos atrevimos a tocar los ordenadores. Pasamos el día en el salón, con las persianas bajadas, hablando en susurros. A las 10 de la noche, Leo, exhausto, se durmió en el sofá. Yo permanecí despierto, vigilando la puerta. A las 11:43, mi teléfono, que tenía en modo avión desde la noche anterior, vibró una sola vez. Un mensaje de texto, de un número desconocido, un enlace .onion y una línea. La sala privada del jurado se abre en 17 minutos. Acceso exclusivo para sujetos en evaluación. No asistir es un voto en contra. Desperté a Leo, lo mostré, palideció aún más. No, ni de coña. ¿Y si no entrar es peor? Si ya controlan nuestros dispositivos, si saben dónde estamos, ¿qué les impide venir? Fue el miedo, no el valor, lo que nos llevó a conectar un viejo portátil sin datos personales, a través de una red VPN pública y débil. A la hora exacta, introdujimos el enlace. No era una transmisión, era un foro de texto, un hilo titulado Caso Leo and Jack, deliberación previa. Había cientos de mensajes, todos de usuarios con identificativos numéricos. Discutían activamente. User 4412. El mayor, Leo, es claramente el instigador. Arrogancia técnica. Debe ser el foco del castigo. User 0987. Discrepo. El pequeño, Jack, mostró pasividad cómplice. Ambicioso pero cobarde. Es el perfil más peligroso. User 5521. Propongo una votación de división, aislamiento individual y prueba de lealtad. Que uno decida el castigo del otro. Leo leía con los ojos desencajados. Están decidiendo, como si fuéramos personajes de un juego. Escribí en el campo de texto, mis dedos temblorosos. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? La respuesta fue inmediata, de un usuario destacado en rojo. Moderador jurado. Moderador jurado. La identidad es irrelevante. Sois un caso de estudio. Traición fraternal. Él te arrastró a la oscuridad. Tú le seguiste sin rechistar. ¿Dónde reside la culpa? La votación de mañana lo determinará. Pero podemos ofreceros un atajo. Leo. ¿Qué atajo? Moderador jurado. Una votación privada, solo para vosotros dos. Una elección que, si es unánime, os sacará del foco del jurado. Una simple pregunta. ¿Quién de los dos tiene mayor responsabilidad moral en vuestra situación actual? El designado aceptará un castigo menor, no físico. El otro quedará libre. El jurado respetará el resultado. La propuesta flotó en la pantalla, venenosa. Era una trampa, obviamente. Pero en nuestro agotamiento y terror, parecía una soga lanzada al abismo. Es para dividirnos, Jack, dijo Leo, pero su mirada no se encontró con la mía. No caigamos. ¿Y mañana? Cuando miles de esos monstruos voten, ¿qué nos hacen? ¿Cuál será la pregunta, Leo? ¿Qué herramienta usar para extraernos algo a ti o a mí? La tensión se podía cortar. La desconfianza, esa semilla que ellos habían plantado, empezaba a brotar. Pasamos la noche en habitaciones separadas. Yo oía a Leo moverse, hablar bajito por su teléfono. ¿Con quién? Cada sonido era una sospecha. ¿Estaría negociando con ellos? ¿Ofreciéndome a mí como sacrificio? La mañana llegó gris y fría. A las 2 en punto, la pantalla del ordenador principal se encendió por sí sola. La misma cocina, vacía. La mesa de acero limpia, reluciente. Nuestra imagen desde el techo ya no estaba. En su lugar, un formulario. Votación pública. Caso Leo and Jack. Pregunta 1 de 3. ¿Cuál es el núcleo de la traición? Opción A, arrogancia, Leo. Opción B, cobardía, Jack. Opción C, complicidad mutua. El chat público ardía. Miles de usuarios debatiendo nuestra vida, nuestro psique, como si fuéramos insectos bajo un microscopio. Los votos fluían. La opción C iba ganando.
Leo estaba sentado a mi lado, inmóvil. De repente, habló sin mirarme. Jack, lo del atajo. Si votamos lo mismo, aunque sea una mentira, podríamos. ¿Crees que respetarían su palabra? Contesté, con la voz ronca por la falta de sueño. Antes de que pudiera responder, apareció la pregunta 2. Si la complicidad es mutua, ¿cuál debe ser la sentencia? Opción A, rehabilitación forzada, aislamiento y reeducación. Opción B, disolución del vínculo, separación permanente, con marca. Opción C, ejemplaridad quirúrgica, castigo físico proporcional al delito original. El chat se volvió un frenesí. Ejemplaridad quirúrgica se disparaba en los porcentajes. Mi mente volvió al zumbido del bisturí eléctrico. La figura con el delantal entró en la cocina en la transmisión. Se acercó a la cámara y colocó sobre la mesa la misma caja de herramientas. La abrió. Allí estaban, ordenados, el bisturí, las pinzas, la sierra. ¡No!, jadeó Leo. ¡No, no, no! La pregunta 3 apareció, letras grandes y sangrientas. Ejemplaridad requiere un instrumento y un sujeto específico. Voten, opción 1, Leo, instrumento, sierra circular. Opción 2, Jack, instrumento, bisturí eléctrico. Opción 3, ambos, instrumento, pinzas de gancho y forceps. El horror alcanzó su cenit. No era solo nuestra integridad lo que estaban decidiendo. Era quien sufriría más. ¿De qué manera? La bestialidad de la elección colectiva era palpable. El porcentaje de la opción 1, Leo, sierra circular, empezó a subir rápidamente. Su arrogancia inicial, captada por la cámara, lo había convertido en el blanco favorito. Leo me agarró del brazo, sus dedos eran tenazas. Jack, por favor, tienes que ayudarme. Vota la 2, vota por ti. Dividamos los votos, quizás así gane la 3 y sea una farsa. Tienen que ver que es una farsa. Su súplica era egoísta, desesperada, y en ese momento, bajo el peso de su mirada aterrada, comprendí el verdadero diseño del jurado. No querían nuestro dolor físico, querían ver esto, querían ver cómo el miedo destrozaba el último vestigio de fraternidad. Querían que yo, para salvar mi piel, votara por mi propia mutilación, o que él me culpase a mí. Miré la pantalla, miré a mi hermano, mayor, siempre tan seguro, ahora reducido a un niño aterrorizado, y miré el teclado. La figura enmascarada en la cocina se acercó más a la cámara, como si pudiera vernos. La voz metálica llenó la habitación por última vez, susurrando solo para nosotros mientras los votos del mundo seguían acumulándose. La votación pública se cierra en 10 segundos. El jurado los observa. Voten con sabiduría. Caso iniciado, traición fraternal. Sujetos, Leo y Jack. El jurado los observa. Voten con sabiduría. Quizá en algún momento de mi vida me habrían considerado un chico común, alguien a quien pocas veces se le prestaba atención. Vivía en una ciudad donde los ecos del dinero se escuchaban a lo lejos, solo alcanzables para unos pocos. Yo no era uno de esos afortunados, pero cuando conocí a Amanda, sentí que debía hacer algo para cambiar mi destino. Ella era todo lo que yo no era: popular, rica, rodeada de chicos con ropa de marca y coches de lujo. Y había un chico en particular que la hacía sonreír de una manera que me destrozaba por dentro. Lucas. Él era el estándar, el chico que todos querían ser, y yo quería ser visto por ella. Sin embargo, para Lucas, lo único que importaba eran las marcas, los logros, los objetos que definían tu valor en un mundo materialista. Y Amanda, en su búsqueda por estar a su lado, parecía ver el mundo a través de esa misma lente. ¿Cómo podía competir con chicos que llevaban ropa de diseñador que costaba más de lo que ganaban mis padres en un mes? No podía. Así que me embarqué en una misión: encontrar una forma de sobresalir, de encajar en ese mundo que no era el mío. Y, de alguna manera, la solución llegó en forma de una curiosa recomendación de un foro en línea. Había algo llamado la Deep Web, un lugar oscuro,
lejano, donde se podía encontrar casi cualquier cosa, desde medicamentos hasta ropa exclusiva, pasando por artículos imposibles de obtener. Si uno buscaba lo suficiente, podría conseguir lo que quisiera, y si no podía pagarlo, había otras maneras de obtenerlo. Al principio me sentí escéptico. ¿Cómo podría ser real todo eso? ¿Y si lo que leía era solo un mito? Pero la desesperación me cegó. Quería esa chaqueta exclusiva, esa prenda que Amanda vería y que Lucas admiraría. Así que, con un nudo en el estómago, comencé a investigar. Encontré un foro oscuro donde se hablaba de ropa, gadgets y objetos raros. Pero lo que me hizo dar el siguiente paso fueron los comentarios sobre las tarjetas de crédito. Vende tu alma por $25, consigue acceso a una fortuna de compras, decía uno de ellos. Sentí una punzada de incredulidad y miedo, pero la tentación pudo más. Había algo en esa oferta que parecía demasiado buena para dejarla pasar. Decidí seguir adelante y compré los datos de una tarjeta de crédito. La información que obtuve era todo lo que había soñado. Un nombre, un número, una dirección y la puerta abierta para el caos. ¿A qué no iba a ceder por un par de compras? Si todo funcionaba, sería el último empujón que necesitaría para hacer que Amanda se fijara en mí, para entrar en ese mundo que nunca había sido mío. La tarjeta era de alguien llamado Tomás. Un nombre común, sí, pero la información detrás de él me hizo pensar que tal vez no era tan común como parecía. Tomás no era solo un hombre con dinero, era un hombre con poder. Pronto comencé a comprar ropa, tecnología, gadgets, todo lo que había soñado. Me sentía como un rey, gobernando un imperio virtual. El dinero de Tomás era ahora mío, y con él podía tener lo que quería. Y sin saberlo, lo que quería me estaba arrastrando a un abismo. Pero mi obsesión por mantener mis compras en secreto me llevó a una decisión que, con el tiempo, sería mi perdición. Enviaba todo a una casa abandonada en el vecindario. El lugar estaba casi en ruinas, el jardín descuidado, las ventanas rotas y la pintura desconchada. Nadie lo visitaba. Nadie se preguntaba por qué la puerta principal nunca se abría. Cuando llegaban los paquetes, los recogía en la oscuridad, como si fuera un ladrón, y los llevaba a casa con una sonrisa en mi rostro. Lo hacía todo con cautela, manteniendo un perfil bajo. Pero todo cambió una noche en particular. Estaba esperando un paquete especialmente importante, una chaqueta exclusiva que en mi mente me daría el estatus que deseaba. Mientras esperaba, en la soledad de la casa vacía, escuché un sonido distante. Al principio no le presté mucha atención, pero pronto se convirtió en algo inconfundible. Golpes en la puerta. Al principio pensé que era el repartidor, pero algo no encajaba. Los golpes fueron más fuertes, más insistentes. Luego, alguien gritó: «¡Abre la puerta, Tomás!». Mi estómago se hundió. ¿Qué estaba pasando? Nadie sabía que estaba utilizando la tarjeta de Tomás. ¿O sí? ¿Cómo podían saber mi ubicación? Sentí un escalofrío recorrerme. Entonces, el pánico se apoderó de mí cuando oí otro grito, esta vez más urgente. «¡Sabemos que estás aquí! ¡Ábrenos!». Pero lo peor vino después. Un ruido sordo, seguido de un disparo. El estruendo de una bala perforando la madera de la puerta resonó por toda la casa. El sonido fue tan cercano que sentí que mi corazón iba a estallar. En ese momento, supe que algo grave estaba sucediendo. Y no era solo la mafia buscándome, sino algo mucho más oscuro. La adrenalina me inundó. Corrí hacia la ventana trasera, salté sin pensarlo y caí sobre el césped. Pero no me detuve a respirar. No me atreví a mirar atrás. Corriendo como un animal asustado, llegué a mi casa y cerré la puerta tras de mí, el sonido de los disparos aún resonando en mi cabeza. Pensé que todo había terminado, que había escapado, pero estaba equivocado. Esa misma noche los noticieros reportaron que un hombre llamado Tomás había sido asesinado en un ataque relacionado con la mafia. No había duda en mi mente. Era el mismo Tomás, el hombre cuya tarjeta de crédito había usado. Y en ese momento, algo cambió en mí. La obsesión por ser aceptado,
por entrar en ese mundo de lujo, había llevado a alguien a perder la vida. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. No solo era un robo de identidad, ni siquiera era una historia de compras por internet. Había algo mucho más grande y oscuro detrás de todo esto. La Deep Web no solo era un mercado clandestino de artículos raros. Era un espacio donde se traficaba con vidas, donde las sombras se movían sin que uno pudiera verlas. Y yo, ingenuo como era, había entrado en ese mundo sin entender sus reglas. Una semana después, el teléfono comenzó a sonar a horas extrañas. Al principio era solo una serie de llamadas perdidas, pero pronto los mensajes comenzaron a llegar. Anónimos, crípticos, inquietantes. Decían cosas como, sabemos lo que hiciste, o el precio aún no se ha pagado. Traté de ignorarlos, pero sabía que no podía escapar. La Deep Web no solo vendía productos, también vendía secretos. Y una vez que te metes, ya no hay forma de salir sin consecuencias. No volví a esa casa abandonada, no volví a la Deep Web, y no volví a ser el mismo. Cada vez que escucho un sonido extraño en la noche, o veo una dirección desconocida en un paquete, mi piel se eriza. La sensación de estar siendo observado nunca desaparece. Si hay algo que aprendí, es que no todas las puertas deberían abrirse. Algunas, como las de la Deep Web, están mejor cerradas. Recuerdo como si fuera ayer el primer día que Clara me contó sobre su viaje a Tokio. Había sido una oportunidad única, enseñar inglés en Japón, una experiencia que no solo le abriría puertas profesionales, sino que también la llevaría a vivir una cultura completamente diferente. Ella estaba emocionada, y por supuesto, yo también lo estaba. No obstante, algo dentro de mí, una sombra en el fondo de mi mente, no podía evitar sentirse inquieto. La idea de que Clara estuviera tan lejos, en un país ajeno, me consumía. Desde el momento en que ella partió, mi vida se volvió una especie de espera perpetua, siempre pendiente de su bienestar. La ansiedad, esa vieja amiga que conocía demasiado bien, me abrazaba cada noche. Las horas de sueño se fueron reduciendo y mis días giraban en torno a una sola idea. ¿Está Clara bien? Ella parecía adaptarse rápidamente a la vida en Tokio. Me enviaba fotos, mensajes, y nos hacíamos videollamadas a las horas más extrañas, como si su voz pudiera calmar la tormenta en mi cabeza. Pero entonces llegó ese Halloween. En el principio todo parecía normal. Clara y su compañera de cuarto, Ana, se preparaban para salir. En sus fotos estaban disfrutando de un festival de disfraces que tomaba las calles por asalto. Sin embargo, entre esas fotos había algo extraño, algo que nunca imaginé que alteraría mi vida para siempre. Un hombre en el fondo, de pie, mirando, su rostro cubierto por una máscara blanca. No era una máscara común, no era la máscara de un payaso ni la de un personaje de película. Era una máscara de cerdo, de perro, con la palabra perro escrita en ella, como una sentencia condenatoria. En cada foto estaba allí, siempre presente, siempre mirando. Y lo peor, parecía estar observando a Clara, a Ana, sin perder detalle. Despertó algo en mí, un miedo visceral, una premonición de que algo estaba mal, aunque no podía ponerle palabras. Algo no encajaba, algo me acechaba. Lo que sucedió después fue aún más desconcertante. Clara y Ana habían quedado en hacer una videollamada. Era tarde, o mejor dicho, temprano para mí. La usual llamada a las 3 de la mañana, cuando Tokio vivía su tarde y yo me debatía entre el sueño y la necesidad de escuchar su voz. No contestaba. Eso me puso aún más nervioso. A veces el trabajo de Clara podía alargarse, o tal vez estaba con Ana, pero no podía dejar de pensar en ese hombre con la máscara, en sus ojos vacíos, siguiendo cada uno de sus movimientos. Finalmente, la videollamada llegó, pero no fue la Clara que conocía, no fue la Clara alegre, ni la Clara que se preocupaba por mí. Fue algo más oscuro, algo que no podía entender. Clara y Ana estaban frente a la cámara, pero no solas. Ambas llevaban máscaras blancas, idénticas a las que había visto en las fotos.
La palabra perro 1 y perro 2 brillaban con una terrorífica claridad. La respiración me faltó. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Qué está pasando?, logré decir con voz quebrada. Ambas permanecieron en silencio, la cámara fijada en sus rostros, como si el mundo se hubiera detenido por un momento. Entonces, una voz masculina, distorsionada, retumbó en el fondo. Transfiere 50,000 a la cuenta de PayPal de Perro 2 ahora mismo, o ambas morirán. Mi cuerpo se paralizó. No entendía lo que estaba ocurriendo. ¿Estaban actuando? ¿Era alguna especie de broma de Halloween? El hombre apareció, emergiendo desde las sombras del fondo. Él también llevaba la máscara, la misma maldita máscara blanca. En sus manos un machete. En ese momento comprendí que esto no era una broma. Mi corazón latía a un ritmo frenético, como si mi pecho estuviera a punto de estallar. Y la ansiedad, esa maldita ansiedad, me golpeó con fuerza. ¿Por qué están usando eso? ¿Qué está pasando?, grité sin comprender. La respuesta fue tan brutal como inesperada. Clara, con una calma espantosa, levantó un cuchillo enorme. Los gritos de Ana fueron los últimos sonidos que pude escuchar. La hoja del cuchillo se clavó en el cuello de su compañera, y su sangre comenzó a brotar como una fuente, ahogando el último suspiro de vida de Ana. Las imágenes fueron tan reales, tan vividas, que no podía creer lo que estaba viendo. No podía respirar. Mi garganta se cerró. La desesperación me invadió. «Por favor, basta. Haré lo que quieras. Solo no lastimes a Clara». La voz del hombre resonó con una calma espantosa. «Elimina al perro 1». Mi mente ya no funcionaba. Solo había una cosa que podía hacer. Tomé el teléfono tembloroso y empecé a transferir el dinero, casi sin pensar, solo para detener lo que estaba ocurriendo. Cualquier cosa para salvar a Clara. «Ya lo he hecho, por favor, déjala ir», supliqué, mi voz rota por el miedo. El hombre apareció en pantalla, acercándose más a la cámara. Su rostro estaba distorsionado, su risa llena de desprecio. «El dinero no significa nada para mí. Yo hago lo que tengo que hacer para sobrevivir en este mundo frío y cruel». En ese momento, la videollamada se cortó abruptamente. El silencio fue absoluto. La sensación de que algo horrible se estaba gestando, de que algo estaba irremediablemente mal, se apoderó de mí. Me quedé mirando la pantalla del teléfono, sin saber qué hacer. Entonces, el siguiente mensaje apareció. Una foto. Clara, su cabeza, decapitada, sobre el escritorio de su computadora, su mirada vacía clavada en la pantalla. Un segundo mensaje llegó poco después. Una cara burlona, sonriente, con la leyenda que me heló la sangre. «Te atrapé». La sensación de horror, el dolor en mi pecho, la confusión que me embargó, todo parecía apoderarse de mi alma. Mi cuerpo temblaba, mi mente se tambaleaba. ¿Qué había pasado con Clara? ¿Era ella una víctima más? ¿O había estado jugando este juego también? Pero entonces, la peor pregunta me asaltó. ¿Qué hacía el hombre con la máscara? ¿Y si este juego no había terminado? ¿Y si yo también era una pieza de su rompecabezas macabro? Lo único que sabía con certeza era que este no era el final de la historia. La máscara del perro, esa maldita máscara, seguiría persiguiéndome, al igual que el horror que se había desatado. Ahora con 26 años me considero un hombre diferente al de 2017, pero las sombras del pasado siguen acechando. A veces cuando la noche cae y el silencio envuelve mi casa, me pregunto si alguna vez realmente escaparé de todo lo que comenzó en la Deep Web, o si simplemente todo fue el comienzo de algo mucho más grande y oscuro. Todo empezó una tarde gris, cuando me encontré con un sitio que nunca debía haber visitado. La Deep Web no es un lugar para los débiles de corazón. Sabes a lo que te enfrentas, pero la tentación de explorar lo desconocido siempre está ahí. Y como todo, al principio parece un juego inofensivo, pero luego te das cuenta de que has tocado algo que no puedes deshacer. Eso fue exactamente lo que pasó conmigo. Ese día navegaba en busca de algo interesante,
Tal vez algo que me hiciera sentir adrenalina, algo diferente a la rutina. Y fue entonces cuando encontré la página de las cajas misteriosas. En un primer vistazo, parecía una broma, algo diseñado para atraer a curiosos como yo. Pero, a medida que profundizaba en los detalles, algo dentro de mí me decía que había algo más. ¿Qué era lo peor que podría pasar? Esa fue la pregunta que me hice antes de comprar mi entrada a la oscuridad. No cometí el error de comprar una caja. Casi lo hice, pero la cordura me detuvo justo a tiempo. Sin embargo, algo dentro de mí no pudo evitar dejar mis datos de contacto. Un simple correo electrónico, un simple nombre, y eso, por alguna razón, fue suficiente. Apenas unas semanas después, en un día que parecía como cualquier otro, me encontré en la librería Barnes Noble. Estaba sentado en Starbucks, sumido en las páginas de un libro, cuando algo extraño ocurrió. Un hombre se sentó frente a mí. Su apariencia era rara, casi fuera de lugar. Llevaba un abrigo largo, gafas oscuras y una mascarilla quirúrgica, como si estuviera escondiendo algo. No era algo que me hubiera preocupado normalmente, pero al instante sentí una presión en el aire, como si algo no estuviera bien. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Esa sensación de ser observado era inconfundible. Miré a mi alrededor, como si esperara que alguien más notara al extraño, pero nadie lo hacía, solo él. Sus ojos ocultos tras las gafas me seguían. Cada movimiento que hacía, cada página que pasaba en mi libro, parecía capturar su atención. Finalmente, no pude soportarlo más y levanté la mirada. En ese momento, lo vi. El destello de un teléfono móvil, la cámara apuntando directamente a mí. Mi piel se erizó. No entendía lo que estaba pasando. No dije nada, no podía. Me quedé allí, atrapado en una sensación de impotencia. Lo peor fue la calma en su rostro. No había ni una pizca de emoción. Solo observaba, como si todo fuera una especie de experimento. Luego, sin decir una palabra, se levantó y se fue, tan repentinamente como había llegado. Después de ese encuentro, algo cambió en mí. Salí de la librería con el corazón golpeando en mis oídos, pero al menos, durante los días siguientes, todo pareció volver a la normalidad. Sin embargo, el miedo seguía acechándome. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería? Mi mente no dejaba de regresar a ese instante, pero la calma fue efímera. Un mes después, cuando ya pensaba que todo había quedado atrás, cometí el error de volver a la Deep Web. No lo planeé, pero al reinstalar Tor sin darme cuenta, volví a abrir la puerta que había dejado cerrada. En ese momento la curiosidad me empujó una vez más. Decidí entrar en la página de las cajas misteriosas, aunque en mi interior sabía que era una mala idea. Inmediatamente, vi que mi cuenta estaba activa. Fue entonces cuando noté que había un mensaje en mi bandeja de entrada. Un mensaje del que no pude desprenderme. Un mensaje que haría que todo lo que había vivido hasta ese momento pareciera trivial. 4 fotos. 4 fotos de mi vida, de mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando las vi. Las 2 primeras eran de mi visita a Starbucks. Eran claras. Una de ellas era mía leyendo el libro. La otra cuando levanté la mirada. ¿Cómo sabían eso? Mi mente no podía procesarlo. ¿Cómo habían conseguido esas fotos? Pero lo peor estaba por venir. La tercera foto era de mi casa, tomada de noche. En ella se veía claramente la luz del porche encendida. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fueron las decoraciones navideñas en la mesa del porche. No pude evitar mirar hacia afuera, hacia mi propio porche. Era lo mismo, exactamente las mismas decoraciones. ¿Cómo habían logrado eso? Pero lo más perturbador fue la última foto. Esa simplemente rompió todo sentido de seguridad que había creído tener. Era una foto tomada desde fuera de mi ventana. Se veía a mi familia, abriendo regalos en Nochebuena. Mi respiración se detuvo. Recordé los pasos que escuché afuera de la casa esa noche. La furgoneta sin distintivos alejándose. Habían estado allí, observándonos. El mensaje era claro. Te he estado observando. Ahora sabes que soy real. Si aún quieres tu caja misteriosa, solo tienes que decirlo.
Mi respuesta fue inmediata. Apreté las teclas, intentando mantener la calma. Les dije que si volvían a hacer contacto, llamaría a las autoridades. No supe si estaba haciendo lo correcto, pero sentía que si no hacía algo, las cosas solo empeorarían. Durante un tiempo todo quedó en silencio, como si esa amenaza, esa sensación de ser observado, hubiera desaparecido, pero no duró. Después de unas semanas, algo mucho más perturbador ocurrió. Una noche, alrededor de las 2 de la mañana, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Al principio pensé que era una broma o una llamada equivocada, pero al contestar, escuché una grabación. La voz distorsionada que me susurraba al oído. Sé que te has estado protegiendo, pero no importa cuán fuerte te creas. Nunca escaparás. Siempre estaré aquí, mirando. Colgué inmediatamente, pero el terror ya había vuelto. Algo en la voz me decía que esto no había terminado, que aún no había llegado el final. Las semanas siguientes fueron una espiral descendente. Las sombras parecían moverse más rápido. Las luces parecían apagarse por sí solas, y mi sentido de seguridad se evaporó. Decidí reforzar mi casa. Instalamos cámaras de seguridad, pusimos rejas en las ventanas y adoptamos 2 perros pastores alemanes, entrenados en el servicio policial. Mi vida, que había sido tranquila, ahora estaba llena de miedo. Pero el horror no se detuvo ahí. Lo peor de todo fue una noche, mientras revisaba las grabaciones de las cámaras de seguridad. Un par de horas antes de que la grabación empezara, algo extraño ocurrió. Una figura oscura, de pie frente a mi casa, permaneció allí durante horas. No movía un músculo. Solo observaba mi hogar. Mi corazón se detuvo. Cuando traté de hacer zoom en la figura, algo extraño sucedió. La imagen se distorsionó y por un momento vi una cara. Una cara que no podía reconocer. El miedo se apoderó de mí, y aunque tomé todas las precauciones, instalé alarmas, caminé con precaución. Sé que no puedo escapar de lo que comencé. Sé que algo o alguien sigue observando. A veces cuando la noche cae y las luces parpadean en la oscuridad, siento que algo está al acecho. Y aunque me diga que es paranoia, sé lo que vi. Sé lo que está allá afuera. Y no puedo evitar preguntarme, ¿quién más sabe sobre las cajas misteriosas? ¿Quién más está mirando? Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.